con otras culturas empezaron a surgir sus dudas. Pues yo sé algo de Demócrito. Es el creador de la primera física corpuscular. Se preocupaba por los hechos naturales más que por sus principios. Y todo está constituido por átomos. Sócrates no escribió nada, solo creó el arte de la mauyéutica, que es el arte de interrogar. Solo sé que no sé nada. Estoicos y cínicos, desdeñosos de la gloria, el poder y la riqueza. Se describen como ciudadanos del mundo y libres pensadores. Platón se inspiró en el examen socrático. Decía que las ideas son eternas, reinventa las verdades. Se preocupaba por la idea del bien. Ahora hablaremos una pequeña parte sobre Aristóteles. Él decía, muchachas, que, él predomina el sentimiento de lo real y exigencia de certeza. También decía que lo real está en las cosas. Toda proposición es igual a un sujeto y atributo. Bueno, pues esto es todo sobre la mesa ovalada. Ahora vamos a comenzar con nuestro noticiero. ¡Qué ¡Vamos! Estamos al aire. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos con nuestro noticiero. Empezaremos a hablar sobre una noticia muy importante que acaba de llegar esta mañana de Kant, Immanuel Kant. Él decía, primeramente, él nació el 22 de abril de 1724 para después fallecer el 12 de febrero de 1804. Fue un filósofo prusiano de la Ilustración, sí, la Ilustración. Es el primero y más importante representante del criticismo, o sea, era muy crítico y precursor del idealismo alemán, y está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna, como tú, y de la filosofía universal. Pasando a otra nota sobre Kant, él adelantó importantes trabajos, en los campos de la ciencia, el derecho, la moral, la religión, la historia también. Inclusive creía haber logrado un compromiso entre el empirismo y el racionalismo, planteando la primera que todo se adquiere a través de la experiencia, mientras que la segunda mantiene que la razón juega un papel muy importante. El pensamiento kantiano fue muy influyente en Alemania, donde tú eras, de mi pueblo. sí, de su tiempo, llevando la filosofía más allá del cielo, del debate entre el empirismo y el racionalismo. Ahora vamos con mi compañera Alirrana. Muy buenas tardes. Nos vamos a comunicar con nuestra compañera María Fernanda. Vamos. Gracias, compañeras Ale y Meli. Estoy aquí reportándome desde El Barecito y vengo a hablarles sobre Federico Hegel. 1770-1831. Es considerado por la historia clásica de la filosofía como el representante de la cumbre del movimiento alemán del idealismo filosófico y como un revolucionario de la dialéctica, que es la conversación. Habría de tener un fuerte impacto en el materialismo histórico de Karl Marx. Conocemos el todo, porque conocemos la nada. Las dos son diferentes, pero están juntos. El sistema de la ciencia está dividido para Hegel en ciencia de la lógica, filosofía de la naturaleza y filosofía espíritu-mente. Lo subjetivo para Hegel era la antropología y la psicología. Lo objetivo, la ley, la moral, la política e historia. Y lo absoluto son las artes, la religión, filosofía general y ciencia. Para Hegel, la tesis era algo que se afirma, la antítesis era algo que se niega. Síntesis surge de un acuerdo. El devenir es un proceso mediante el cual ocurre el cambio. El sistema de la ciencia para Hegel estaba dividido en tres: ciencia de la lógica, filosofía de la naturaleza y filosofía espíritu-mente. Para Hegel, lo subjetivo era la antropología y la psicología.
Lo objetivo era la ley, la moral, política e historia. Y lo absoluto eran las artes, la religión, la filosofía, ciencia en general. Muy bien, esto fue la filosofía de Hegel. Ahora vamos con ustedes al estudio. Gracias. Al aire. Regresamos aquí al estudio del noticiero Hegel. Muy bien, Nadia, tú nos ibas a hablar sobre un gran filósofo. ¿Sobre quién es? Les tengo exclusiva de Auguste Comte. Su nombre completo era Isidore Marie Auguste François Xavier Comte. Nació el 19 de enero de 1798 en la República Francesa, donde murió en el mismo lugar el 5 de septiembre de 1857. Era sociólogo, ni filósofo era. Su nacionalidad era francesa, su lengua materna era francesa y sus movimientos era el positivismo. La idea básica de Comte, era que todas las ciencias formaban una jerarquía, de manera que cada eslabón dependía del anterior de acuerdo a la complejidad de los fenómenos estudiados. En la base estaban las matemáticas, seguida de la mecánica, la física, la química, la biología y por último, encabezado la pirámide de las ciencias, se encontraba la ciencia de la sociedad, o sea, la sociología. Comte vio en la ciencia de la sociología, las respuestas a los problemas del hombre y de la sociedad. Todo se respondía con la sociología. La exaltación de la sociología le llevó a considerarla prácticamente como una nueva religión laica en la humanidad, formándose así el positivismo. Aún no acabo, hay más. ¿Cómo que hay más? Más. Los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva científica positiva que se fundamenta en la observación empírica de los fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales, susceptibles de ser utilizadas en el provecho solo de la humanidad. Comte afirma que solo la ciencia positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no solo la naturaleza, sino nuestra historia social, entendida como la sucesión y el proceso de determinados momentos históricos llamados estados ¿qué? Sociales. Seguimos con mi compañera Mary. Bueno, muy bien. Tu reportaje estuvo muy interesante sobre Comte, Friedrich Comte. Muy bien. Aquí acaba de llegar otra información muy importante sobre Karl Marx. Bueno, pues él es también conocido como un español como Carlitos Marx. Muy bien, fue un filósofo intelectual, muy intelectual y un militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra incursionó en los campos de la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y hasta la economía. Aunque no limitó su trabajo pues solamente al área intelectual, pues además incursionó en el campo del periodismo, como nosotras, y la política, proponiendo en su pensamiento la unión de la teoría y la práctica. Muy bien. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como el marxismo o marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica, de la lucha de clases. Fue muy crítico en la forma socioeconómica vigente de la sociedad, el capitalismo, al
que llamó la dictadura de la burguesía, afirmando que se llevaba a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su propio beneficio. Y teorizó que, como los anteriores sistemas socioeconómicos, inevitablemente se producirían tensiones internas producidas por las leyes dialécticas que los llevarían a su reemplazo por un nuevo sistema a cargo de una nueva clase social, el proletariado, proletariado, esa cosa. Sostuvo que la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase obrera en lo que llamó la dictadura del proletariado, el Estado obrero o democracia obrera. Creía que el socialismo sería a su vez eventualmente reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clases llamada comunismo puro. Junto con la creencia de la inevitabilidad del socialismo y el comunismo, luchó activamente para la implementación del primero, pues el socialismo, argumentando que los teóricos sociales y las personas desfavorecidas debían realizar una acción revolucionaria organizada para derrocar el capitalismo y lograr un cambio socioeconómico. Muy bien, ahora vamos con mi amiga Lerana, que nos va a presentar audio. Vamos con nuestra compañera que nos hablará del vitalismo. Esta vista me recuerda el historicismo y el vitalismo. Pasemos al atrio. Nietzsche. ¡Dios ha muerto! Nietzsche nació en 1844 y murió en 1900. Es considerado el filósofo del nazismo o, por el contrario, como el profeta de la crisis del siglo en Occidente. Es el pensador más influyente en el siglo XX. Realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y la filosofía, mediante la desconstrucción de los conceptos que las integran, basadas en el análisis de las actitudes morales, positivas y negativas, hacia la vida. Su filosofía se relaciona principalmente por la herencia de la cosmología clásica, en particular por la cosmología griega. La filosofía nietzscheana es la genealogía, que es su dialéctica dionisíaco y apolíneo. El vitalismo supone la afirmación de la vida por encima de cualquier otro valor. La humanidad ha valorado todo lo que se opone a la vida, decía Nietzsche. Plantea la necesidad de invertir los valores. En vez de afirmar la existencia de Dios, hemos de afirmar la existencia del hombre. El proyecto vitalista de Nietzsche es la vida como voluntad de poder, el eterno retorno como idea regulativa y el superhombre, que es un nuevo punto de partida. Es una propuesta de estilo de vida, una nueva moral basada en la inversión de los valores. Es la respuesta al nihilismo, activo frente al pasivo. Dios ha muerto, hagamos que viva el hombre. Y bueno, otro filósofo del positivismo es Dilthey, nacido en 1833 y muerto en 1911. Es un filósofo historiador, sociólogo, psicólogo y estudioso de la hermenéutica. Combatió la dominación del conocimiento por las ciencias naturales, las objetivas, que pretendía establecer una ciencia subjetiva de las humanidades. Estos estudios humanos subjetivos, que incluyen derecho, religión, arte e historia, deberían centrarse en una realidad histórica social humana. Afirmaba que el estudio de las ciencias humanas supone la interacción de la experiencia personal, el entendimiento del espíritu en los gestos y las palabras y el arte, y razonó que todo saber debe analizarse a la luz de la historia.
Sin esta perspectiva, el conocimiento y el entendimiento solo pueden ser parciales. Ahora hablemos de Ortega y Gasset. Nació en 1883 y murió en 1955. Es un filósofo ensayista español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital. Parte de una concepción de la filosofía la cual ha de someterse a tres condiciones, a imperativos que la diferencia de la ciencia y de la religión. El primero es el imperativo de pantonomía o totalidad, el segundo es imperativo de autonomía y el tercero es imperativo de claridad y rigor. Ortega y Gasset rechazó el idealismo y también el realismo. Para él la realidad es más profunda y anterior a cualquier idealismo o realismo. Es la vida, pero no como lo hizo Nietzsche. Es de un modo biológico y general. La tuya o la mía, en suma, que siempre se desenvuelven en cada circunstancia con la que se ha de enfrentar. El yo y la circunstancia son las dos dimensiones de la vida humana, decía Ortega Gasset. Y por último, Bergson. Bergson nació en 1859 y murió en 1941. Es un filósofo francés ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1927. Es vitalista y espiritualista. Su contexto de crítica al positivismo, a la psicología asocianista y al neocantinismo. Estos fueron nuestros filósofos del historicismo y el vitalismo. Volvemos al estudio. Gracias, compañeras. Ahora les voy a hablar sobre el filósofo Edward Husserl, alemán, nacido en abril de 1859 y fallecido en 1939. Su filosofía hace una actividad llegando a construir uno de los métodos más influyentes del siglo XX. Desarrolló la fenomenología y rechazó el positivismo. Él dijo que el pensamiento era un acto psicológico, que es una de las definiciones más importantes en psicología. Retroceder hasta la ciencia es conocimiento puro. La fenomenología para Husserl consiste en el camino para elevar la filosofía a la categoría de ciencia estricta, de saber fundamental y distingue acerca del mundo. La fenomenología para Husserl es el método que el hombre tiene que llegar para reconocer la esencia al corazón de la realidad. La fenomenología nos describe la forma como avanza el conocimiento de la verdad, que no es más que la esencia de las cosas. Para Husserl, el epogé consiste en poner en tela de juicio una actitud natural como una postura ingenua y acrítica. Eso es un concepto muy importante para Husserl. Ahora seguimos con nuestra compañera Gaby, que nos va a hablar sobre otro filósofo. Gracias, Natalia, por invitarnos aquí al estudio. Aquí está mi compañera Jackie para continuar hablando de otros filósofos. Heidegger. Martin Heidegger nació en 1899. Es el más importante de los filósofos alemanes. Heidegger trata el tema del ser y el tiempo. No se trata de los entes, sino del ser. Su fin previo es la interpretación del medio como el horizonte posible de cualquier intelección del ser en general. Heidegger insiste en que la cuestión fundamental es el sentido del ser, el existir y el ser. El existir se entiende en su ser, en la comprensión que es una determinación del existir, por eso el existir puede ser ontológico. Existir y el mundo. Al existir le pertenece esencialmente estar en el mundo, y la comprensión del mundo y del ser que se encuentra dentro de él. Heidegger indica 4 sentidos que se emplean en el concepto del mundo. El mundo como la totalidad, el mundo como término ontológico, el mundo como aquello en que se vive y el mundo como denominación de la mundanidad. El estar en el mundo. Heidegger distingue 2 modos de estar en el mundo. Por una parte, la existencia trivial e inauténtica, y por otro lado, la existencia auténtica. La verdad. La verdad es el descubrimiento del ser en sí mismo. Solo hay verdad mientras haya existir. Y la temporalidad.
el existir se liga al tiempo y esto explica la conexión entre los dos términos centrales de la ontología de Heidegger, que son el tema del ser y el tiempo. Ahora continuamos con nuestra compañera Jackie. Yo les voy a hablar de Jean-Paul Sartre. Nació en París en 1905 y estudió en Berlín la fenomenología y escribió La trascendencia del ego. Fue un filósofo, novelista y ensayista. Fundó el grupo de resistencia intelectual llamado Socialismo y Libertad. Sartre afirma que el yo no es un habitante de la conciencia, no está en la conciencia, sino fuera en el mundo, en un ente del mundo, igual que yo de otro. La conciencia es conciencia posicional del mundo. El hombre es el ser cuya apariencia hace que exista un mundo. El mundo no es la conciencia. El mundo no es la existencia. Cuando el hombre ya no tiene objetivos, el mundo carece de sentido. El en sí y el para sí. El ser y la nada revelan ante todo que la conciencia siempre es conciencia de algo, algo que no es conciencia. En el ser en sí, los objetos que trascienden la conciencia no son la conciencia. Tengo una conciencia de los objetos del mundo, pero ninguno de esos objetos es mi propia conciencia. En la conciencia, el mundo en el en sí y ante él se encuentra la conciencia que Sartre llama el para sí. La conciencia está en el mundo, en el ser en sí, pero es radical distinta a este. No se halla vinculada a este. La conciencia no es un objeto. El ser es pleno y acabado. La conciencia está vacía, de ser es posibilidad, y la posibilidad no es realidad. Una vez que el hombre ha sido arrojado a la vida, se vuelve responsable de todo lo que hace, de su proyecto fundamental, su vida. El hombre es aquello que proyecta ser, refiriéndose a los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que eso es todo lo que vamos a hablar de Jean-Paul Sartre. Muchas gracias. When night has become the day, they're sending you far away. So, so far away. When everything starts to fade, you don't have to be afraid.